Hola el zorrito narrador de fanfics, y desde mi madriguera, el día de hoy les traigo una historia cortita pero con mucho corazón, Not Like a Am, de Rocky Neye. Es un FAIC de The Amazing Digital Circus, protagonizado por Pony y Jax. Nada de acción ni aventura loca, esto va de noches tranquilas, puertas sin cerrar con llave, y de lo complicado que puede ser querer acurrucarse con alguien cuando no sabes bien qué son. La traducción es directa y se respeta la historia original. Así que si les gusta el fluff, los malentendidos bonitos y las segundas oportunidades se van a quedar con una sonrisa. Ahora, lo legal, esta historia no me pertenece. Es propiedad intelectual de Rocky Neye en Archive of Around. Yo solo la traduzco y narro con todo el cariño del mundo, sin fines de lucro, para que más gente la pueda disfrutar. Si querés leer el original o apoyar a la autora, el enlace está en la descripción del video. Dicho esto, pónganse cómodos, que la madriguera está calientita. Les traigo Not Like a Am, no como un jamón, por Rocky Neye. Resumen. Pony piensa que sería agradable dormir con Jax, así que intenta escabullirse en su habitación para acurrucarse. Para su sorpresa, la puerta está abierta. Notas. A Pony no le gusta que la toquen, pero algo es diferente cuando se trata de Jax. Corto y dulce, por favor disfruten de un poco de ligero fluff. Capítulo 1. Pijamadas. La primera vez fue después de aproximadamente una semana de volverse cercanos, lo cual era algo relativo, ¿no? Ella no habría dicho que era particularmente cercana a nadie en el circo, la verdad, todavía no. Algunos le caían mejor que otros, Kinge le agradaba bastante después de que la había ayudado, pero cercana era exagerar un poco. Aunque todos estaban bien, no eran realmente el tipo de personas con las que se juntaría fuera de este lugar, lo cual, pues, era irrelevante, realmente, porque no había manera de salir de este lugar, nunca, y por lo tanto esas eran sus opciones, le gustaran o no, y tendría que vivir con eso o abstraerse con eso. Jax se le había acercado sigilosamente, ese era realmente el problema. Claro que él había sido medianamente interesante desde el principio, porque ser un abusón cuando todo tu mundo eran 4 personas, ahora 5, con ella, y 2 IAS, pero ella no lo había notado de manera positiva hasta su turno en el Sputsis, e incluso entonces había dudado. Y luego él había ido y la había fastidiado. Él había ido y se había disculpado. No por nada grave, realmente, y significó más para ella que para él, creía, pero eso había abierto la puerta. Y luego él había entrado como si nada, y ella lo había dejado pasar, lo cual era realmente estúpido. Lógicamente entendía que era estúpido, que esto no iba a terminar bien, que cuando finalmente se cansara de la chica nueva, la dejaría caer sin ceremonia en el suelo y le daría una buena, rápida y dura patada en el trasero. Y entonces ella estaría sola, pero incluso más que ahora, porque todos pensarían que era como él, porque, bueno, más o menos lo era. No como él era todo el tiempo, por supuesto, realmente no le gustaba molestar a los demás y los consideraba amigos, de la manera en que los compañeros de trabajo son amigos. Pero había partes de él que se sentían genuinas, pedazos de él que se filtraban por las grietas de cualquier máscara que se hubiera puesto por las razones que tuviera. Esas partes, esas le gustaban. Y parecía que a él le gustaba la parte de ella a la que le gustaba la parte de él, al menos un poco, porque también la había dejado entrar a ella, no mucho, no nada realmente sustancial. No estaba suplicando ser amado como Rágata, y no tenía una política de puertas abiertas con límites firmes como Soble, pero estaba interesado, ciertamente, y ella lo había dejado entrar, y él se había puesto cómodo en su espacio, por así decirlo. Así que fue después de una semana que se encontró en medio de la noche, en el desafortunado pasillo que todos compartían, todos ellos. Cada persona que había tenido la desgracia de ponerse el casco, un recordatorio de que mientras estaban aquí, mientras una parte de ellos siempre permanecería, podría ser que no estuvieran aquí para siempre. Pony realmente trataba de no pensar en eso, nunca, por miedo a que la asustara lo suficiente como para empezar algo que preferiría no experimentar jamás. Por suerte, la puerta de Jax estaba directamente frente a la suya. Pony se movió inquieta sobre sus pies, sus pantuflas más suaves y silenciosas que sus zapatos normales, y tiró de su camisa demasiado grande. Jax había comentado, la primera vez que vio su pijama, qué desastre era. Le preguntó si siquiera era una chica, y señaló a Rágata y Gangle, que eran mucho más femeninas de lo que ella había querido ser jamás. Por supuesto,
realmente no le importaba lo que él pensara sobre su sentido de la moda. No es que ella hubiera elegido su pijama o cualquier otra ropa que la hubieran metido a la fuerza desde que se unió al circo, pero aún así, se sentía algo poco atractiva, lo cual era una tontería, ¿no? ¿Por qué necesitaba ser atractiva aquí? ¿Para quién? Ciertamente no para Jax. Eso sería una locura. Sería una locura pensar que él dejaría entrar a alguien de forma permanente, y sería una locura apegarse emocionalmente, y sería una locura pensar que él jamás la entretendría. Parecía que no le gustaba su estilo, sus interacciones agradables con todos los demás, y a veces se quedaba paralizado cuando ella intentaba jugar demasiado con él. Así que, aunque la había dejado entrar, más o menos, todavía era algo difícil de leer. Así que quién sabía cómo iría esto. Después de un momento, inhaló lentamente y puso su mano en el pomo de la puerta. Si la puerta estaba abierta, bien, perfecto, seguiría adelante. Si estaba cerrada con llave, correría de vuelta a su habitación y se escondería. La última vez había estado cerrada. Esta vez la puerta se abrió con facilidad, y ella se deslizó dentro cuando tuvo el tamaño suficiente para caber, cerrando la puerta en silencio detrás de ella y esperando con la espalda apoyada mientras sus ojos digitales se ajustaban a la iluminación de esta parte del mapa. La imagen se enfocó lentamente, como si estuviera renderizando, pero ella sabía que las cosas a veces eran un poco raras. Forzó a su cuerpo a relajarse, se recordó a sí misma que estaba a salvo. Ragata había estado aquí años. No había manera de que la simulación fallara de repente ahora que ella estaba aquí. Estaba bien. Ella estaba bien. La habitación de Jax era nueva para ella. Algo atrevida de una manera caricaturesca, cama grande y mullida, alfombra gruesa, muebles cómicamente grandes y curvos, como algo sacado de un viejo dibujo animado de Mickey Mouse. Líneas gruesas y grandes. Era algo divertido, lo cual fue una sorpresa para ella. Nada villano en absoluto, y estaba bastante ordenada. Había algunos dibujos pegados con cinta adhesiva al espejo que estaba encima de su cómoda, y había algunas pequeñas baratijas aquí y allá. Podía verlo en la cama, acurrucado, sus orejas colgando sobre su almohada cómicamente grande, una gran manta subida a su alrededor, asomando solo la parte superior de su cabeza. Estaba mirando hacia otro lado, y ella exhaló lentamente, luego inhaló de nuevo, y luego caminó con pasos suaves lo más silenciosamente que pudo a través de la habitación. La cama estaba suave bajo su mano, la manta era mullida cuando la apartó. Se hundió cuando puso una rodilla y se subió, con un suave gruñido de esfuerzo por lo alto que estaba del suelo. Jack se giró, uno de sus brazos cayendo de su torso. Así que cuando ella se deslizó bajo las mantas con él, pudo acercarse a él, su cintura sobre su brazo extendido. E hizo justo eso, acurrucándose contra él, con vacilación al principio, luego con más audacia cuando él no se movió. Él se reacomodó exactamente una vez, cuando ella apoyó su cabeza en su hombro y su cálido aliento rozó su cuello expuesto. Su mano se deslizó alrededor de su cintura, y ella estaba pegada a él, sintiendo su calor, sabiendo que si él despertaba, ella tendría que explicar mucho sobre esto. La puerta estaba abierta, parecía una excusa patética a la pregunta de «Oye, Pony, ¿qué demonios?». Pero no había tenido un momento para hundirse en espiral, porque en cuanto se relajó, quedó fuera como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y hasta ese momento no había dormido tan profundamente en el circo. Pero ahora no tuvo sueños, ni pesadillas, ni nada. Solo una negrura dichosa y luego estaba estirándose, la manta pesada sobre su cuerpo, la almohada suave, la cama mullida, e hizo un pequeño ruido mientras se estiraba, arqueando la espalda. Solo tardíamente se dio cuenta de que se movía mucho y hacía mucho ruido y, no importaba, porque Jax no estaba en la cama. Y cuando salió apresuradamente de su cama y corrió a su habitación para cambiarse, él no estaba en la habitación en absoluto, ni en el pasillo. Y su habitación estaba, hasta donde ella podía decir, intacta, a salvo, sin trampas, sin nota enojada. Pero aún así, estaba nerviosa mientras caminaba hacia la sala principal, donde podía escuchar a todos los demás ya despiertos, disfrutando del desayuno de cortesía. Bueno, está bien, todas las comidas eran de cortesía, pero el desayuno se sentía tan parecido a un hotel que le costaba llamarlo de otra manera en su cabeza. Jax estaba en un sofá con Gangle, y estaba amenazando su croissant con algo de mermelada mientras ella se quejaba de que odiaba la fresa, mientras Soble miraba a Ragata hablar con Kinge con un tipo extraño de atención que Pony todavía no sabía cómo interpretar. Interés, seguro,
pero no estaba segura hacia dónde se dirigían con eso. Cuando se acercó, notó que la mirada de Jax se desviaba hacia ella, antes de volver al rostro lloroso de Gangle. Pony, dijo Ragatha, interrumpiéndose a sí misma de la historia que le había estado contando a Kinge. Buenos días. ¿Dormiste bien? Jax no la miró, pero su cuerpo se movió, solo un poco, así que ella supo que su atención estaba en ella. Pero ¿qué significaba eso? O si era bueno o malo, era un misterio para ella. Su estómago se retorció por la incertidumbre de todo, haciéndole moverse incómoda sobre sus pies. Ah, esto era tonto. Deseaba que se hubiera quedado y le hubiera gritado, o que le hubiera dicho que dejara de hacerlo, o que le pidiera que regresara, tal vez. Sin duda, ella había estado tan acurrucada contra él por la mañana como lo había estado cuando se había quedado dormida. Dijo, y luego hizo una mueca mientras admitía, genial, gracias. ¿Y tú? Las orejas de Jack se erguieron, y luego le lanzó su croissant a Gangle. Pony no pudo evitar notar que, después de todo, no le había puesto mermelada. La segunda vez, entró con menos miedo por la puerta abierta de él. La puerta estaba abierta. Él sabía que ella había entrado la última vez. Hasta donde ella podía decir, esa era la manera de Jax de hacerle saber que estaba bien, que él estaba de acuerdo con esto. Esta vez estaba acurrucado mirando hacia ella, de modo que cuando apartó las mantas lo suficiente para meterse con él, pudo ver su cuerpo, en pijamas sorprendentemente parecidos a los de ella, solo que los de él eran rosa y amarillo frente a los suyos, azul fuerte y rojo. Después de un momento mirándolo, dormitando plácidamente, todo extremidades, se sentó en el borde de su cama y luego se desplazó hacia atrás. Retrocedió hasta que su espalda se conectó con su delgado pecho, y sus caderas se acoplaron contra las de él, de modo que sus piernas descansaron sobre las de él, de modo que estaban presionados juntos en cada centímetro en una posición de cuchara. Se sentía bien, demasiado bien. Suavemente, tomó uno de sus brazos y lo enrolló alrededor de su cintura. Estaba casi mareada cuando su mano la agarró y luego se tensó, atrayéndola tan pegada contra él que podía sentirlo todo a través de sus finos pijamas. Que exhaló, suavemente, sin pensar. Jack se movió, pero no despertó. Bueno, no todo de él despertó, de todas formas, pero el olor de él llenó sus sentidos, y combinado con la suave calidez de él, y la ropa de cama mullida, bueno, no tenía ninguna oportunidad en absoluto. Por la mañana se despertó sola, pero había una taza de café en la mesita de noche, justo como a ella le gustaba. Oye, Pony. Pony había estado tumbada en el césped, mirando ausentemente el cielo, preguntándose cuántos días habían pasado desde la última vez que había dormido bien. 4, 5. No es que llevara la cuenta exactamente, pero estaba bastante segura de que había pasado un tiempo desde su último viaje al otro lado del pasillo. Había estado tan perdida en su propia mente que realmente no había estado prestando atención a su entorno, y la voz de Jax la sobresaltó de su ensueño. Se incorporó, sorprendida de verlo afuera. Hola. Jax se sentó cerca de ella, y luego se dejó caer de espaldas. El cielo era mitad luna y estrellas, mitad brillante y soleado. Se encontraban en el medio, se adentraban y salían de sí mismos, se mezclaban en una especie de extraña combinación, como si alguien tomara dos fotos y luego las desvaneciera para que se superpusieran. Pony lo encontraba algo interesante, aunque también era un poco inquietante. Tal vez podría pedir que fuera de noche, para recrear las estrellas que había disfrutado 1 o 2 semanas atrás, pero eso requeriría que ella hablara con Kaine. Después de un momento de silencio, ella también se dejó caer hacia atrás y descubrió que sus dedos rozaban los de Jax. No se había dado cuenta de que él se había tumbado tan cerca de ella. Fue una especie de sorpresa que no se apartara incluso mientras sus dedos se entrelazaban en el césped de 8 bits, aunque ella tampoco se apartó. El cielo es raro. Sí, dijo ella, lo es. ¿Has hecho algo así antes?, preguntó Jax. No hay muchas observaciones de estrellas en una ciudad, dijo Pony, con voz afectuosa, pero si tuviera acceso a un cielo como este, entonces seguro que lo haría. ¿Y tú? No. Los dedos de Pony rozaron los de él deliberadamente, y la mano de él se movió lo suficiente como para que ella contuviera la respiración en respuesta. Así que él sabía, definitivamente podía sentirla, y lo estaba permitiendo. Su mente le gritaba que se controlara mientras su corazón saltaba a su garganta y la ahogaba. Sin saber qué decir, optó por no decir nada en absoluto. Entonces él suspiró profundamente y ella giró la cabeza para mirarlo. Él miraba directamente al cielo, pero sus dedos se movieron de nuevo, devolviendo su tacto.
Era bueno que él no hubiera estado hablando, porque su corazón había estado latiendo tan fuerte que ni siquiera estaba segura de haber podido escucharlo de todas formas. Lo siento, dijo él, y sus ojos se abrieron mientras él decía, estoy bastante cansado últimamente. Ah, no sé, se encogió de hombros, retirando la mano. Ella trató de no sentirse decepcionada por la falta de contacto. El sueño ha sido algo raro. Se siente como si faltara algo. Sería mucho más fácil para mí si eso algo se encontrara de vuelta a donde pertenece. Pony se quedó mirando. Como sea, diviértete aquí. Solo venía a buscar algunos amigos y en pies para nuestra muñeca de trapo favorita. Y dicho eso, se puso de pie y se alejó, silbando una canción que Pony no podía comenzar a descifrar. No porque fuera improbable que la conociera, estaba bastante segura de que podría reconocerla, sino porque toda su cabeza estaba llena de un solo pensamiento y solo uno. Me extraña. La tercera vez, Jax envolvió sus brazos alrededor de ella cuando se deslizó en la cama. Con el rostro contra su pecho, ella se acurrucó suavemente, inhaló su aroma, se bañó en su calidez y por un momento dejó que los pensamientos delirantes tomaran el control. Él la quería, la extrañaba, esto estaba bien, esto era seguro, se le permitía gustarle de él. Esta amistad definitivamente no iba a estallar en su cara y romperle el corazón. Esta era una amistad normal, platónica, en igualdad de condiciones, amistad. Ella se acurrucaba con todos sus amigos cercanos. Claro, solo había tenido un amigo cercano, tanto fuera como dentro del circo. Pero nadie necesitaba saber eso. Ella simplemente mentiría. Fácil, mentía todo el tiempo, principalmente a sí misma, pero aún así. Y tal vez era lo suave que era la habitación, o tal vez lo cansada que estaba, o tal vez era que su cuerpo finalmente se relajaba cuando estaba en la cama con alguien más. Pero estaba bastante segura de que esa vez, él le dio un poco de caricias, suaves, gentiles, sin pedir más, solo buenas caricias, platónicas, totalmente platónicas, no, en serio, definitivamente platónicas. Y tal vez ella era estúpida, y tal vez esto era un problema, en realidad. Tal vez era un problema que se despertara en su cama como si fuera la suya propia, y bajara fácilmente, y tomara la taza de café que misteriosamente aparecía en la mesita de noche otra vez, mientras caminaba al otro lado del pasillo hacia su propia habitación, con la mente llena de pensamientos sobre él. Tal vez terminaría con el corazón roto. Tal vez esto era un juego para él. Tal vez nunca le había importado, nunca le importaría. Pero nada de eso importaba, porque cuando se deslizó en su habitación para prepararse para el desayuno, había una sola llave de oro sobre su cama, con un trozo de papel debajo. Voy a empezar a cerrar la puerta con llave, así que necesitarás esto. Capítulo 2. Error de juicio. Resumen del capítulo. Pony tiene un error de juicio momentáneo que casi arruina todo este asunto entre ella y Jax. Notas del capítulo. No esperaba escribir un capítulo 2, pero ya saben, a veces estas cosas se nos escapan. Disfruten. La noche era suave y pesada, el tipo de noche que se acercaba sigilosamente a alguien y le hacía extrañar cosas en las que no debería estar pensando. No tenía sentido, porque no había vuelta atrás. No importaba si extrañaba su apartamento de una habitación, o al vecino que ponía la radio a todo volumen a las 6 de la mañana los sábados para barrer su porche, por alguna razón. No importaba si anhelaba sentarse en su escritorio y teclear números y cuadrar los libros. No importaba si extrañaba el café asqueroso que compraba en la pequeña y triste caseta camino al trabajo, o la comida para llevar del lugar italiano en la calle que tenía una calificación B y del inspector de sanidad. Nada de eso importaba, porque nunca iba a volver a casa, nunca. Era en noches como estas que se levantaba de su cama de colores brillantes y asomaba al pasillo, y cuando estaba segura de que estaba sola, caminaba sigilosamente hacia el pasillo, y luego cruzaba los pocos pasos hasta su puerta, y, usando su llave, la abría y entraba con cuidado. Cruzaba la habitación, se metía bajo las mantas con él, y él siempre estaba listo para ella, sin importar a qué hora viniera. Se movía y la dejaba acurrucarse contra él. A veces parecía algo natural. Ni siquiera parecía despertarse, solo le hacía espacio como si ella perteneciera allí, como si no tuviera que pensar en ello en absoluto, porque ella era parte fija de su espacio, como lo eran sus muebles, o los dibujos, sin duda de Gangle, pegados en su espejo. Le gustaba más cuando él no se despertaba, porque podía pretender que los sentimientos incipientes en ella eran correspondidos, que la razón por la que él estaba listo para ella a cualquier hora,
sin importar que, la razón por la que la dejaba entrar en su cama, era porque ella significaba tanto para él como él, más o menos, tal vez, significaba para ella, lo cual era estúpido, porque ella sabía más que esto, pero algo en la forma en que él hacía las cosas la hacía empezar a pensar. En cualquier caso, esta noche era una de esas noches, pero esta noche él se despertó, un poco, cuando ella se deslizó bajo las mantas. Sabía que no podrías mantenerte alejada esta noche, murmuró Jax contra su cabello, envolviéndola con sus brazos. Su aliento era cálido en su flequillo, recordándole que él seguía vivo, y por esa lógica, ella también. Ah, sí, preguntó Pomni, con una sonrisa en su voz. Sí, odias los de terror. Ah, no entiendo por qué insiste en el terror, Pomni negó con la cabeza, riendo suavemente cuando él farfulló por el roce de su cabello contra su cara. Jax le dio un apretón de advertencia, así que ella se calmó, apoyando una de sus manos en su cintura. Él se sentía delgado y fácil de manejar, y ella pasó su pulgar sobre su estómago de manera ausente, sintiendo el suyo retorcerse cuando él se estremeció involuntariamente. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, incluso cuando ella levantó un poco la cabeza, para que su aliento rozara la parte frontal de su garganta. La mano en su espalda se tensó brevemente, y luego su pulgar rozó sus omóplatos. La respiración de Pomni se cortó en su garganta, y luego se acercó un poco más, rozando su cara y su boca por debajo de su barbilla. ¿Mejor así?, preguntó Jax, y ella sintió que le estaba dando una salida. Podía detener esto ahora, si quería. No quería. Jax. Quizás instintivamente, él bajó la mirada hacia ella. Y, como una idiota, ella presionó su boca contra la de él. La mano en su cintura se tensó, su boca presionó contra la de ella, y luego la empujó, tan fuerte que ella salió volando de su cama y golpeó el suelo con un horrible golpe sordo. Con el cuerpo dolorido y el corazón herido, se incorporó, frotándose el trasero con una mano, haciendo una mueca. ¡Qué demonios! Jax respiraba con dificultad, y su cabeza se asomó por el borde de su cama, mirándola con intensidad, los ojos abiertos, las pupilas pequeñas, los dientes descubiertos. Oh, estaba furioso. Así que tal vez ella se había cedido un poco, pero vamos, él le dio una llave de su lugar, la acurrucó. No era exactamente un salto de lógica pensar que le gustaba. ¿Qué fue eso?, espetó Jax. Un error de juicio, refunfuñó Pomni, encogiendo sus piernas debajo de ella. Sus ojos recorrieron su cuerpo, y ella se sintió escrutada, pequeña y fea. No le gustaba esa sensación. No necesitabas empujarme tan fuerte. Un simple, no, gracias, habría funcionado igual de bien. No, gracias, escupió él. Ahí tienes, ahora largo, largo, largo. No te quiero aquí, no te quiero en absoluto. La respiración de Jax era entrecortada, escapándose entre sus palabras, apiñadas como si no pudiera obtener suficiente aire, como si ella tuviera su pecho en sus manos y lo estuviera apretando tan fuerte como podía. Eres tan idiota, como si yo alguna vez, como si nosotros pudiéramos alguna vez. Pomni lo observó mientras jadeaba, con las manos clavadas en su colchón, los ojos desenfocados y nublados. En ese momento lo único que podía sentir era dolor y ansiedad, mezclados con la molesta y persistente sensación de una parte de ella diciendo no, espera. Finalmente, su atención volvió a ella, todavía en su suelo, con su estúpido pijama demasiado grande, y ella se encogió un poco por lo venenoso que era su tono mientras le gruñía. Largo, ahora, mira, lo siento si yo. Ahora. Pomni se levantó de un salto y salió corriendo de allí, sin querer pelear con él en ese estado. Podrían discutir por la mañana, o cuando lo tuviera a solas otra vez. Humillada y enojada, sola en el pasillo, se recostó contra su puerta, suspirando. Y entonces notó a Rágata, medio asomada por su propia puerta, con aspecto tímido y culpable y tan avergonzada que Pomni casi se disculpa con ella antes de darse cuenta de que en realidad no había hecho nada. Lo siento mucho, dijo Rágata, nerviosamente, escuché el alboroto y pensé que tal vez Jax estaba en problemas. No sabía que ustedes dos estaban, ya sabes. Les dejaré volver a ello, entonces. No lo estamos, dijo Pomni, con todo su cuerpo ardiendo. Oh, qué bien. Le encantaba que Rágata lo supiera ahora. Pero tú, podemos no hacer esto aquí, vamos. Pomni le hizo un gesto a Rágata para que la siguiera, y Rágata dudó un breve momento y luego entró en el pasillo, cerrando su puerta detrás de ella. Cruzaron hacia la habitación de Pomni y Pomni le sostuvo la puerta abierta, para que pudiera entrar junto a ella. Una vez que ambas estuvieron dentro,
Pony cerró la puerta y cruzó su habitación para sentarse en el borde de su cama, con los pies colgando sobre el costado, sin tocar el suelo, recordándole que no era ella misma. Sus manos enguantadas descansaron sobre sus rodillas blancas y se obligó a no llorar delante de la única persona que sabía que nunca lo dejaría pasar. Ragata se sentó con cuidado en la cama junto a ella, lo suficientemente cerca como para tocar, pero lo suficientemente cerca como para que Pony pudiera ver su camisón color lavanda en el borde de su visión. El pijama de Ragata era bonito, como un vestido de princesa para niñas pequeñas pero para adultos. Tal vez algo vintage, pero Pony no era muy fanática de la moda de ninguna época, así que no podía estar segura. Femenino, delicado, recargado, como la propia Ragata. ¿Cuánto de ellas estaba representado a través de la ropa que les asignaban? ¿Quieres hablar de eso? Realmente no, dijo Pony. Fue mi culpa. No creo que eso sea cierto. Ni siquiera sabes lo que pasó. La voz de Ragata era nerviosa y tímida mientras tarareaba y luego decía, no, supongo que no, pero conozco bastante bien a Jax, y somos amigos. ¿No es así? Pony abrió la boca, pero Ragata se rió con brusquedad y continuó, interrumpiéndola. Por supuesto que lo somos. Solo quiero decir, que los conozco a ambos. Y si están teniendo una pequeña disputa de amantes, entonces, no creo que sea tu culpa. Bueno, gracias. Pero no estamos teniendo una disputa de amantes, porque no somos amantes. Ragata se giró, entonces, y Pony la miró. Su expresión dejaba increíblemente claro que no le creía. Justo. Si Pony hubiera pillado a Ragata gritando con él en su habitación, en pijama, claramente molesta, también le costaría creerle si dijera que no era romántico. Pony suspiró, encogiendo las piernas, rodeándolas con sus brazos. Sé cómo se ve. Está bien, dijo Ragata, con voz tranquilizadora, todos cometemos errores. Quiero decir, quien no ha pensado en enamorarse, y cuando tus opciones son tan limitadas, es totalmente normal sentir cosas que normalmente nunca sentirías, porque simplemente no es quien eres. Pony había estado siguiendo su pequeño discurso, al principio, pero al final tuvo la clara sensación de que esto no tenía nada que ver con ella. Bueno, dijo Pony, lentamente, creo que simplemente nos malinterpretamos el uno al otro, tal vez. Él es un poco imbécil, eso es todo. Y luego gimió y hundió su cara entre sus rodillas. Supongo que me apresuré. La mano de Ragata rozó su espalda, y luego se quedó allí, reconfortante y cálida, y dijo suavemente, está bien. Yo nunca. Él no deja entrar a la gente, lo sé. Pero Ragata hizo una pausa, y su voz era suave pero tensa mientras añadió, te dejó entrar a ti, así que tal vez dale un poco de tiempo. Creo que cambiará de opinión. Pony no estaba segura de que eso fuera cierto, pero tampoco sabía que no lo fuera. Así que tal vez él necesitaba algo de tiempo, y aunque no lo necesitara, todo lo que tenían era tiempo. No había elección, no había forma de evitarlo. Solo tendrían que vivir con lo que ella había hecho y con cómo él había reaccionado. Genial. Ya era tarde, y ella estaba tumbada en su cama, mirando el dosel de rayas, esforzándose mucho por no pensar en la casa embrujada en la que habían pasado el día. Había sido enterrada viva por un momento allí, antes de que Ragata pudiera desenterrarla. Lo había odiado, pero Kaine había insistido en que era una cosa del sur de California, y que probablemente debería ir a hacer la cola para el Innout antes de que tuvieran que recurrir a Beinerfnitzel. Lo que sea que todo eso significara. Deseaba poder ir a la habitación de Jax y dormir con él, para no seguir imaginando el interior de un ataúd cuando cerrara los ojos. Pero él todavía no le hablaba. Jax la estaba evitando. Bueno, estaba evitando a todos. Se quedaba de mal humor en las aventuras y se escapaba en cuanto volvían. Cuando ella intentaba acercarse a él, la ignoraba y se alejaba. Al principio estaba molesta, pero ahora estaba resignada. ¿Qué podía hacer? Él no quería hablar. Tampoco podía seguir castigándose a sí misma para siempre. Eso no era justo. Ella había malinterpretado las señales que él estaba dando, cualquiera se habría confundido en su posición. Todo, y realmente sentía que todo, apuntaba a que él estaba interesado en ella. Estaba justo decidiendo si levantarse y dar un paseo en lugar de quedarse en la cama cuando el sonido de una llave en su puerta hizo que se le erizara el cabello. Por un momento, terrible y horrible, pensó que podría ser Kaine, o ese tipo que era dueño de la casa embrujada. Pero la sombra que se proyectó en su habitación tenía orejas grandes y estúpidas de conejo, y en lugar de sentirse aliviada, o feliz de que finalmente estuviera apareciendo, se sintió algo molesta.
No había sido justo que él reaccionara tan violentamente, no había sido justo que la hiciera sentir tan sola, confundida y herida durante tantos días. Y no era justo, ahora, volver a entrar en su habitación y en su vida como si tuviera permiso para hacerlo. Y no era muy justo que cerrara la puerta detrás de él y entrara tranquilamente en su habitación. Pony se incorporó apoyándose en un codo, mirándolo, sin impresionarse. Jax no dejó de caminar hasta que sus piernas rozaron el borde de su cama, donde se detuvo y la miró hacia abajo, muy serio esta noche. Y luego se inclinó sobre ella, tan cerca que ella tuvo que caer de espaldas, con la cabeza en su almohada, para evitar que sus caras se tocaran. Pero él siguió acercándose, bajando las manos a ambos lados de ella, y se detuvo a un suspiro de distancia, tan cerca que ella se sonrojó y su corazón se aceleró. Si no supiera mejor, pensaría que podría besarla. Jax preguntó, ¿vas a correrte o tengo que moverte yo mismo? Le preguntó, con la boca lo suficientemente cerca de la de ella como para que ella pudiera sentir su aliento en sus labios, lo cual era muy raro, ¿no? ¿Qué clase de juego estaba jugando con ella? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué venir a su habitación? A menos que, bueno, a menos que sintiera lo mismo que ella y simplemente no supiera muy bien qué hacer a partir de ahora considerando su comportamiento durante la última semana, aunque por qué reaccionaría así si realmente le gustaba estaba más allá de su comprensión. Después de un momento, puso los ojos en blanco y se corrió. Jax apartó las mantas y se deslizó debajo de ellas. Pony trató de no ser obvia, pero definitivamente se apartó de él, con el cuerpo tenso y segura de que parecía ansiosa. Cuando no se acercó a él, incluso después de un minuto tenso, una de sus manos se extendió y la agarró. Ella no luchó contra él, incluso cuando la arrastró a través de su cama y directamente contra él, de modo que su cara quedó presionada contra su pecho. Jax, dijo Pony, con la voz apagada hasta que logró echar la cabeza hacia atrás lo suficiente como para poder mirarlo con curiosidad. Chach, durmiendo. ¿Qué haces aquí? Haciéndote un favor, llegó la respuesta arrogante. Explícate. Pensé que querrías compañía después de la aventura de hoy. Pony contuvo la respiración, y luego lo envolvió con sus brazos y hundió su cara en su pecho, soltando un pequeño sollozo ahogado. Después de un momento, la otra mano de Jax bajó y se posó sobre su cabeza. Era como antes, más o menos, solo que ahora él sabía cuál era su posición y ella se sentía mucho menos segura en su amistad. La mano en su cabeza le dio una pequeña y suave caricia, y la mano en su espalda la apretó. Una especie de disculpa, una especie de admisión de que él no podía estar sin ella más de lo que ella podía estar sin él. No deberías dejar mi llave por ahí, le dijo, después de un momento. Quién sabe qué haría Gangle si la encontrara, la rara. Pony sollozó, ¿por qué te estás escabullendo en mi habitación? Había dejado su llave encima de su tocador hace días y había notado con alegría que nunca había sido tomada. Lo que significaba una de dos cosas, o no se había molestado en entrar en su habitación desde todo el fiasco del beso, o la había visto y no se había molestado en recuperarla, porque siempre tuvo la intención de reconciliarse con ella. En ese momento se había sentido algo tonto sentir una pequeña oleada de esperanza cuando la veía todavía en su tocador al despertar o al volver a casa. Pero ahora se dio cuenta de que lo conocía mejor de lo que había pensado. Jax hizo clic con la lengua y dijo, y si nunca me escabullera en tu habitación, estaría mostrando favoritismos, Pony. No se puede permitir que me vean haciendo eso, o la gente podría empezar a hablar. No querríamos eso, coincidió Pony, suspirando suavemente y relajándose de nuevo contra él. Su cabeza descansó bajo su barbilla, y su cuerpo se acurrucó instintivamente contra el de él, de modo que quedaron presionados bastante firmemente juntos. Está bien. Entonces solo iban a fingir que no había pasado nada. Podía vivir con eso. Ahora que sabía que el romance no era una opción, ciertamente podía guardarse cualquier noción de eso para sí misma. No, dijo Jax. Todavía no. Pony se tensó, con la mente acelerada, los latidos de su corazón aumentando a pesar de sí misma. Todavía no, implicaba tal vez algún día, lo cual hacía parecer como si él pudiera, bueno, como si no fuera tan unilateral como ella había estado sintiendo últimamente, o tal vez simplemente no quería hablar de sentimientos, o tal vez no sabía cómo hablar de sentimientos, o tal vez solo extrañaba dormir en la cama con alguien y acurrucarse. Tocar a otra persona era reconfortante y tranquilizador de una manera que no podía ser replicada. Sabía que la última semana había sido agonizante para ella, no podía imaginar lo malo que había sido para él también.
La mano en su cabeza se deslizó por su suave gorro de dormir, y enrolló un dedo alrededor de una de las coletas, dudando un momento antes de tirar de ella, haciendo que su cabeza se inclinara hacia atrás. Ella hizo un ruido de sorpresa y queja, pero realmente estaba sintiendo algo por el movimiento repentino y brusco, lo cual, por supuesto, él podía notar, porque su cara la delataba en este mundo. Aquí era mucho más expresiva de lo que nunca había sido en vida. Él echó un vistazo a sus mejillas sonrojadas, antes de que su mirada se posara en sus ojos entrecerrados, y luego, antes de que ella pudiera tartamudear algún tipo de disculpa por haberlo besado, él la besó, justo en su frente. ¿Qué? Comenzó ella, pero él la interrumpió besándole la boca a continuación. Y luego la estaba girando sobre su espalda, y su lengua estaba en su boca, y ella estaba clavando sus dedos en su espalda y atrayéndolo hacia abajo para que sus cuerpos encajaran perfectamente, lo cual era bastante increíble, considerando que sus tamaños eran tan extraños. Pero no iba a cuestionar la sensación de perfección que producía sentirlo contra ella, solo iba a dejarse llevar. Él la había besado, y ahora la estaba inmovilizando contra su cama, había venido a ella, la había extrañado, se había, básicamente, disculpado. Trabajarían en ello. Pero por el momento, iba a saborear la sensación de pertenencia y a preocuparse por el resto más tarde. Notas finales. El título es una referencia al programa estadounidense The Office, donde Dwight le pregunta a Pam qué debería regalarle a Angela, y finalmente pregunta como un jamón, y Pam dice algo como, no, no como un jamón. Termina regalándole a Angela una llave de su lugar.